Cumplieron la amenaza. Jerry Moa, la Bratz jarocha, habría sido encontrada sin vida dentro de su propia casa, con supuestos signos de golpes y estrangulamiento. La noticia corrió como pólvora, desatando miedo, indignación y una ola de teorías que mantienen a todo Veracruz en vilo. ¿Es verdad lo que dicen, o estamos frente a la polémica más oscura de su carrera? La Bratz jarocha ha sido encontrada sin vida en su casa. Nadie sabía de dónde había salido la información, pero miles de usuarios compartían capturas, mensajes de voz y supuestas pruebas que hacían crecer la polémica. El caos se desató. Lo que parecía un simple comentario aislado en un grupo de Facebook, pronto se convirtió en una avalancha imparable que tomó por sorpresa a sus seguidores y detractores. En Twitter, las primeras publicaciones hablaban de una supuesta llamada anónima a emergencias que alertaba de un incidente en la vivienda de Jerry. Minutos después, comenzaron a circular audios donde se escuchaban voces nerviosas asegurando que había movimientos de patrullas en la zona. Nadie podía confirmar nada, pero la viralidad era tan rápida que el rumor cobró la fuerza de una noticia real. Los vecinos, consultados por curiosos y medios locales, aseguraban haber notado un ambiente extraño desde temprano. Un silencio prolongado en la vivienda, luces apagadas cuando normalmente permanecían encendidas, y la ausencia del bullicio que siempre caracterizaba a Jerry Moa. Para algunos, ese cambio repentino era una señal inquietante. Las especulaciones se multiplicaron. ¿Podía ser cierto que la influencer más polémica de Veracruz había muerto? ¿O se trataba de otra de las tantas campañas de desprestigio en su contra? Los usuarios de TikTok comenzaron a subir teorías, algunos señalando que todo era un plan de marketing para promocionar su próxima canción, mientras otros juraban que las supuestas pruebas eran reales. Lo que más sorprendió fue la velocidad con la que la noticia escaló hasta medios nacionales. Programas de farándula, páginas de espectáculos y hasta noticieros tradicionales empezaron a reproducir el rumor, siempre con cautela, pero sabiendo que el nombre de la Bratz jarocha era suficiente para atraer miradas y generar conversación. Mientras tanto, sus fanáticos vivían una montaña rusa emocional. Algunos lloraban en transmisiones en vivo, asegurando que habían perdido a una figura que, con todos sus escándalos y polémicas, representaba a una juventud sin filtros. Otros se aferraban a la esperanza, convencidos de que tarde o temprano Jerry saldría en vivo para desmentir todo con la fuerza y energía que siempre la caracterizaban. Pero las horas pasaban y el silencio se hacía más pesado. Ninguna publicación oficial, ningún mensaje desde su cuenta personal, nada que pudiera aclarar la situación. El rumor se había convertido en un monstruo imparable que crecía con cada minuto, sembrando miedo, incertidumbre y un misterio que apenas comenzaba. El rumor no cayó en terreno vacío. Durante semanas, Jerry Moa había estado en el ojo del huracán, amenazas de muerte, mensajes perturbadores en redes y hasta narcomantas que la señalaban de forma directa. Muchos recordaron esas advertencias y comenzaron a unir piezas. ¿Acaso alguien había cumplido lo que tanto tiempo venía anunciando? Los antecedentes eran demasiado recientes como para pasarlos por alto. En varias ocasiones, Jerry había mostrado públicamente los mensajes que recibía en sus redes sociales, advertencias claras de que no debía presentarse en ciertos eventos, publicaciones que la llamaban por su nombre y amenazas que incluían a su familia. Incluso circularon videos de hombres encapuchados, portando armas, que aseguraban que su carrera estaba contada en días. En ese momento, muchos pensaron que se trataba de montajes o intentos de intimidación para llamar la atención, pero con el rumor de su presunta muerte, todo cobraba un nuevo significado. Las narcomantas encontradas en Tijuana también se convirtieron en pieza clave del rompecabezas. Mensajes escritos con crudeza advertían a la Bratz jarocha que no pisara la ciudad para sus presentaciones. Aunque las autoridades nunca confirmaron oficialmente su autenticidad, las imágenes circularon por internet y quedaron grabadas en la memoria de sus seguidores. Ahora, la pregunta era inevitable: ¿se habían cumplido esas amenazas? Mientras tanto, en internet, la división de opiniones se hacía más grande. Para algunos, todo formaba parte de un montaje publicitario, un plan de mercadotecnia para generar expectativa antes de un nuevo lanzamiento musical. Señalaban que Jerry siempre había sabido moverse en la polémica, que vivía del escándalo y que su silencio podía ser una estrategia para regresar con más fuerza. Pero otros, los más pesimistas, no pudieron evitar relacionar cada una de las intimidaciones previas con lo que ahora se decía de su repentina ausencia. La sucesión de amenazas, su silencio prolongado y el rumor imparable parecían demasiada coincidencia como para ser ignorada. La sombra de la violencia parecía envolver a la Bratz jarocha. Nadie tenía pruebas concretas, pero el eco de aquellas advertencias pasadas se mezclaba con el miedo actual.
Lo que empezó como un simple rumor ya se percibía como un posible desenlace trágico, y en ese ambiente cargado de incertidumbre, la figura de Jerry Mois se transformaba en un enigma oscuro que mantenía en vilo a todo un país. Las redes se dividieron en bandos. Unos lloraban la supuesta pérdida de la influencer, llenando las plataformas con mensajes de dolor y fotos acompañadas de frases de despedida. Se multiplicaban los montajes con su rostro, coronado por flores, como si se tratara de un velorio digital improvisado. Los fanáticos más fieles aseguraban que no podían creerlo, pero que si era verdad, se había apagado una voz irreverente que representaba a toda una generación. Otros, en cambio, dudaban y pedían pruebas. Decían que todo era un invento, un rumor diseñado para llamar la atención o incluso una estrategia publicitaria de la propia Bratz Jarocha. No faltaban quienes recordaban que Jerry había estado envuelta en polémicas mediáticas antes y que su silencio podía ser una jugada calculada para provocar más viralidad. La incredulidad chocaba con el miedo, y el debate se volvía cada vez más intenso. El ambiente se volvió tenso, cargado de misterio. Nadie confirmaba nada, pero tampoco había señales claras de Jerry. Su silencio era lo más perturbador. Una joven que siempre vivía conectada, que compartía desde lo más íntimo hasta lo más trivial de su vida en transmisiones en vivo, de pronto no respondía a mensajes ni aparecía en ninguna red. Ese silencio fue la alarma que encendió las sospechas. La incertidumbre comenzó a contagiar a los medios de comunicación. Algunos noticieros locales se animaron a mencionar el rumor, aunque con cautela, repitiendo siempre la frase no confirmado. Los programas de farándula, ávidos de rating, especulaban sin pruebas, alimentando aún más el caos. En los foros digitales, los seguidores compartían teorías cada vez más oscuras, desde un atentado planeado por sus enemigos hasta la posibilidad de que hubiera decidido desaparecer de manera voluntaria. Mientras tanto, la expectativa crecía minuto a minuto. Grupos de fanáticos organizaban vigilias en línea, transmitiendo en vivo con velas y música de fondo como homenaje a su ídola. En contraste, otros usuarios se burlaban, acusándola de fabricar su propia muerte para obtener fama. La división era evidente, pero todos coincidían en algo: la situación era demasiado extraña. El miedo se mezclaba con la incredulidad, creando una atmósfera densa que parecía envolver a todo Veracruz y extenderse más allá. El silencio de Jerry Mois se convertía en un enigma nacional. ¿Era verdad lo que se decía? ¿O estábamos frente al rumor más grande y polémico en la historia reciente del Internet mexicano? El rumor ya no era solo un chisme de redes sociales, se había transformado en un enigma nacional que ocupaba titulares, programas de espectáculos y hasta espacios en noticieros serios. El nombre de Jerry Mois, la Bratz Jarocha, resonaba en todas partes, convertido en una pregunta sin respuesta. Sus seguidores, aquellos que la habían acompañado en transmisiones en vivo, peleas públicas y escándalos amorosos, exigían una verdad clara. Querían saber si su ídola estaba bien, si todo se trataba de una estrategia mediática o si, por el contrario, se enfrentaba a un problema mucho más grave de lo que cualquiera imaginaba. Sin embargo, la falta de confirmación oficial no hacía más que encender la llama de la incertidumbre. Los medios de comunicación comenzaron a desplegar sus propios equipos para investigar. Algunos reporteros se acercaron a su círculo cercano, pero las declaraciones eran confusas y contradictorias. Unos aseguraban que la habían visto recientemente en Veracruz, sonriente y tranquila. Otros afirmaban que llevaba días desaparecida y que su familia evitaba dar explicaciones. Cada versión chocaba con la anterior, generando más dudas que certezas. En paralelo, los detractores de Jerry aprovecharon el momento para difundir teorías cada vez más escandalosas. Unos decían que había fingido todo para ganar seguidores, que se trataba de una jugada planeada para revivir su popularidad. Otros iban más lejos y aseguraban que estaba involucrada en conflictos personales tan serios que prefería ocultarse. Las especulaciones crecían como una bola de nieve imposible de detener. Lo más desconcertante era su silencio. Acostumbrada a estar siempre conectada, respondiendo con rapidez y alimentando cada polémica, Jerry Mois había desaparecido del mapa digital. Su ausencia resultaba más inquietante que cualquier rumor. Cada hora sin una señal suya se sentía como un golpe de certeza para quienes creían en la versión más oscura de la historia. La figura de la Bratz Jarocha, amada por unos y odiada por otros, quedaba atrapada en un halo de misterio. Su nombre seguía siendo tendencia, pero ya no por sus ocurrencias o transmisiones, sino por un vacío que nadie sabía cómo llenar. ¿Era todo parte de un plan para mantener a todos hablando de ella? ¿O se trataba de una tragedia que aún no había sido revelada? Al final, lo único seguro era la duda.
Entre amenazas, polémicas y silencio, Jerry Mois se convirtió en una incógnita que desafiaba la lógica de las redes sociales. Y mientras millones de personas esperaban una respuesta definitiva, la pregunta seguía flotando en el aire, más fuerte que nunca: ¿qué pasó realmente con la Bratz jarocha? ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que todo fue un rumor planeado para llamar la atención? ¿O realmente pasó algo grave con Jerry Mois, la Bratz jarocha? Queremos leerte en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar tu like y compartir este video para que más personas se enteren de esta historia que sigue dando de qué hablar.